Me llamo Dolores, pero todos me conocen en el barrio como Doña Lola. Tengo 68 años, el cabello completamente blanco, las manos marcadas por el trabajo y los ojos cansados de tanto llorar en silencio. Nunca imaginé que a mi edad tendría que aprender a sobrevivir desde cero. Pero aquí estoy, viva, aunque a veces me sienta más muerta que otra cosa. Si estás leyendo esto, es porque decidí romper mi silencio. No para buscar lástima, ni siquiera justicia. Lo hago porque quiero que se sepa la verdad. Porque muchas veces, cuando una mujer es abandonada, la sociedad le da la espalda y la culpa. Y fue justo eso lo que me pasó. Viví con Ernesto más de 4 décadas. 42 años, para ser exacta. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 24 años y él 28. Yo era una muchacha tímida, trabajadora, que ayudaba a su madre a vender elotes en la plaza. Él, un hombre simpático, de palabras dulces, con una sonrisa que hacía temblar el alma. Me enamoré rápido, sin defensas, como solo se enamoran las que nunca han sido heridas. Nos casamos al año siguiente en una iglesita blanca, escondida entre las calles del centro de Puebla. No hubo fiesta grande, ni vestido de lujo. Solo flores del mercado, promesas sinceras y el corazón lleno de sueños. Tuvimos 3 hijos, construimos una casa con esfuerzo, a punta de sacrificios. Mientras él trabajaba en la carpintería de su hermano, yo cocinaba tamales y empanadas que vendía en el mercado. También bordaba servilletas y hacía mermeladas. Todo para sacar adelante a la familia. Cada rincón de nuestro hogar tenía algo mío, una cortina cosida a mano, un florero reciclado, un cuadro pintado en noches de insomnio. Mi vida giraba en torno a él y a nuestros hijos. No me quejaba. Me sentía completa. Feliz, incluso, pero los años pasan, y los hijos crecen. Se casaron, formaron sus propias familias y se alejaron. Solo quedamos Ernesto y yo, como 2 extraños. En la misma casa. Al principio pensé que era normal. Que así era la vejez. Que después de tantos años juntos, el silencio era parte del amor. Pero estaba equivocada. Había otro silencio. Más frío. Más cruel. Y tenía nombre de mujer, Fabiola. Todo comenzó cuando Ernesto empezó a salir con más frecuencia. Decía que tenía trabajos extra o que iba a ayudar a unos amigos. Al principio no sospeché nada. Pero luego empecé a notar cosas. Llegaba tarde. Olía a perfume que no era mío. Se bañaba nada más entrar, sin mirarme a los ojos. Me hablaba con impaciencia, como si todo lo que dijera le molestara. Empecé a preguntarme si había alguien más, pero me daba miedo confirmarlo, hasta que un día, sin buscarlo, lo descubrí. Él me pidió que revisara la hora en su celular mientras cocinaba. La pantalla se encendió con un mensaje: te extraño. Mi amor. No puedo esperar a verte de nuevo. El remitente era Fabiola. Vi su foto, una mujer joven, con labios rojos, pechos levantados, vestido corto. Me temblaron las manos. Sentí que el corazón se me deshacía en el pecho. Pero me quedé callada. Esa noche, mientras cenábamos, no pude más. Le pregunté directamente. No lo negó. Ni siquiera lo intentó. Sí, Lola. Estoy con otra. Pero no te pongas así, las cosas ya no eran iguales entre nosotros. Me dijo, como si estuviera pidiendo pan y no rompiendo 40 años de vida. ¿Desde cuándo? Hace unos meses. Y es más joven. Me hace sentir vivo. Yo me quedé en silencio. No porque aceptara su traición, sino porque lo que dijo después me destrozó aún más. Tú ya no eres la misma. Siempre estás enferma, cansada, amargada. Yo necesito alegría, pasión. No puedo seguir arrastrando una vida de rutina. Ahí entendí. No solo me estaba siendo infiel. Me culpaba. Como si envejecer fuera mi culpa. Como si haberle dado mi juventud, mis años más fuertes, mis hijos y mi entrega no valiera nada. Me culpaba por ser vieja. Por tener canas. Por ya no emocionarme con los mismos chistes baratos que antes me hacían reír. Esa noche, no dormí. Me senté en la cocina con una taza de café que se enfrió entre mis manos. Vi pasar las horas. El reloj colgado en la pared, los platos sin lavar, las sombras moviéndose por la ventana. No tenía fuerzas para llorar. Sentía el pecho hueco. Como si todo mi interior hubiera desaparecido. Al día siguiente, Ernesto no volvió. No recogió sus cosas. No dijo adiós. Solo se fue. Y yo me quedé sentada en la cama que compartimos durante más de 40 años. Mirando la almohada vacía. Oliendo el perfume barato que había dejado impregnado en las sábanas.
Entendí que me había dejado sin remordimientos. Como quien abandona una camisa vieja, gastada, que ya no le sirve. Los vecinos empezaron a comentar. Que lo vieron en restaurantes, en plazas, que la llevaba de viaje. Que se reía. Que parecía más joven. Yo fingía no oír, pero cada palabra era una puñalada. Y aunque me dolía hasta los huesos, guardé silencio. No llamé a mis hijos. No, bus Consuelo. Solo guardé la humillación como tantas otras cosas en mi vida, pero una noche, mientras limpiaba el polvo del mueble donde guardo mis recuerdos, encontré una carta vieja de Ernesto. Era del año en que nacimos a nuestro primer hijo. En la carta decía que yo era la mujer de su vida, su compañera, su todo. Lloré entonces. No por nostalgia, sino por rabia. Porque esa carta era de un hombre que ya no existía, y supe que si él cambió, no fue por mí. Fue por él. Porque no supo envejecer con dignidad. Porque no valoró lo que tenía. Y aunque me haya cambiado por una mujer 30 años menor, nunca encontrará en ella lo que encontró en mí. Porque una mujer se puede reemplazar en edad, pero no en historia, y aunque me siento traicionada, rota y abandonada, decidí levantarme. Porque no pienso dejar que mi historia termine en tragedia. Esta es solo la primera página. Después de que Ernesto se fue, la casa quedó impregnada de un silencio incómodo, un vacío espeso que se colaba por cada rendija. No era solo la ausencia de sus pasos, de su tos por las mañanas, o del sonido del televisor repitiendo los mismos noticieros. Era algo más profundo, más cruel, el eco de la traición. La certeza de que todo lo que creí eterno, era tan frágil como un vaso que se rompe sin ruido en la madrugada. Los primeros días traté de mantener la rutina. Me levantaba a la misma hora, barría el patio, regaba las plantas, preparaba 2 tazas de café aunque solo yo lo bebiera. Me sentaba en la mecedora del porche con el delantal puesto, fingiendo normalidad para que los vecinos no notaran el derrumbe. Pero el alma, esa ya estaba tirada en pedazos por dentro. Una tarde cualquiera, mientras doblaba unas camisas viejas de Ernesto que aún no me atrevía a tirar, me visitó mi vecina Clarita. Tocó con sus nudillos 3 veces, como siempre hacía. Al abrirle la puerta, vi en sus ojos una mezcla de lástima y curiosidad. Me abrazó fuerte, como si su abrazo pudiera tapar el hueco que me habían dejado. Lola, lo siento tanto, me enteré por doña Imelda. Que se fue con una joven. Yo solo asentí. No tenía fuerzas para repetir lo que me pasaba. Ni siquiera sabía cómo ponerlo en palabras sin que la voz se me rompiera. Clarita se quedó conmigo un rato. Me ayudó a cocinar un arroz con lentejas, y entre cucharadas me confesó que ella también había pasado por algo parecido, pero que nunca se atrevió a contarlo. Porque a las mujeres mayores, cuando nos dejan, la gente asume que fue nuestra culpa, y ahí, como una bofetada suave, empezó a asomar una verdad: el abandono no era solo de Ernesto. Era de todos. De mis hijos, que apenas me llamaban. De mis amigas de antes, que se habían alejado con los años. De una sociedad que nos vuelve invisibles cuando perdemos la juventud. Una mujer mayor traicionada es vista como un chiste, una estadística, una exagerada, pero lo peor aún estaba por venir. Una semana después, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra, era de Ernesto. Mi corazón se aceleró al abrir el sobre. Por un momento ingenuo, pensé que se trataba de una disculpa, de un intento de reconciliación, de una palabra de consuelo. Pero no. Era una carta fría, con tono de reclamo. Decía que había reflexionado y que creía que nuestra relación había sido tóxica. Que yo era manipuladora, que le quitaba energía. Que se había sentido atrapado, que yo lo había envejecido antes de tiempo. Que Fabiola lo hacía reír, sentirse libre. Que por primera vez en años se sentía verdaderamente amado. Leí esa carta más de 10 veces. Cada palabra era un cuchillo girando lento. Porque no bastaba con abandonarme. No. Tenía que justificar su cobardía convirtiéndome a mí en la culpable. Como si 40 años de entrega no contaran. Como si el cansancio en mi espalda y las cicatrices de mis manos fueran parte de su infelicidad. Me senté en la cama, y por primera vez, grité. Grité como no lo había hecho nunca. Como si todo el dolor acumulado desde que fui niña saliera. De golpe. Golpeé la almohada, tiré la carta al piso, lloré con la garganta abierta. No me importó si alguien escuchaba. Ese día, decidí que ya no iba a fingir que estaba bien. Después del llanto, vino el silencio. Pero esta vez, un silencio distinto. No el del abandono, sino el de la decisión. Porque entendí que si yo no contaba mi historia, nadie lo haría.
que si me quedaba callada, Ernesto tendría la última palabra. Y no estaba dispuesta a eso. Tomé un cuaderno viejo, de tapas descoloridas, y comencé a escribir. Empecé por el principio, cómo nos conocimos, cómo me enamoré, cómo criamos a nuestros hijos con el estómago vacío pero el alma llena. Cada línea era una liberación. Como si, al escribirlo, pudiera arrancarme el veneno que me había dejado. No sabía si alguien iba a leerlo algún día, pero no importaba. Lo hacía por mí. También decidí hacer algo que no había hecho nunca. Llamé a mis hijos. Empecé por el mayor, Ricardo. Me contestó con voz ocupada, como siempre. ¿Mamá? ¿Todo bien? Tu papá se fue, le dije, sin rodeos. Hubo un silencio incómodo. ¿Cómo que se fue? Con otra mujer. Más joven. Me dejó sola. Ricardo no dijo mucho. Me prometió que pasaría a verme, pero no lo hizo. Luego llamé a Mariana, mi hija del medio. Ella fue más honesta. Me dijo que ya sabía, que su padre se lo había contado, y que no quería meterse. Que eso era cosa de ustedes, punto. Cosa de ustedes. Tu padre me culpa y tú no haces nada. Mamá, no quiero conflictos. Además, tú siempre fuiste fuerte. Sé que puedes con esto. Ese fue el golpe final. No solo Ernesto me culpaba. También mis propios hijos se lavaban las manos. Me veían como la que siempre podía con todo. Como si no tuviera derecho a quebrarme. Como si las madres fuéramos hechas de piedra. Esa noche, escribí más. Escribí hasta que me dolieron los dedos. Porque ya no tenía otra forma de desahogarme. Y mientras lo hacía, una idea comenzó a tomar forma. Una chispa. Una semilla de algo más grande, no sabía aún qué. Harriet. Pero supe, con la certeza de quien ha tocado fondo, que no me iba a quedar ahí. Que la historia que Ernesto quería escribir con mi silencio no iba a ser la última palabra, y así, entre lágrimas, letras y recuerdos, empezó mi plan para Love and Charm. Porque aunque me cambiaron por una mujer más joven, yo todavía tenía voz. Y pensaba usarla. Después de aquellas llamadas, supe que ya no me quedaba nadie. No en el sentido literal, claro. Tenía hijos vivos, nietos, vecinos, un par de comadres con quienes a veces compartía café. Pero estar rodeada de gente no es lo mismo que sentirse acompañada. Y en ese momento, por más que respiraba el mismo aire que otros, por más que el sol me tocaba el rostro en la mañana, me sentía sola. Como si todo el mundo hubiera girado la cara al mismo tiempo, dejándome hablando con el vacío. Seguí escribiendo. Cada noche, abría mi cuaderno como quien abre una herida, y dejaba que sangrara. Mi puño temblaba, pero la rabia me sostenía. No era solo dolor. Era la necesidad de no desaparecer en silencio. Ernesto me había quitado la casa, el respeto, la compañía. Pero no iba a quitar mi historia. Un día, salí a comprar unas tortillas. Fue la primera vez en semanas que salía de casa con el rostro descubierto, sin gafas de sol ni pañuelo. Caminé despacio, sintiendo las miradas, reales o imaginadas. Sentía que todos sabían. Que todos cuchicheaban. Ahí va doña Lola, la que fue cambiada por una jovencita. A veces, la vergüenza no viene de afuera, sino de lo que uno cree que los demás piensan. En la tortillería, doña Marta me miró con esos ojos de quien no sabe si preguntar o quedarse callada. Me saludó con suavidad, como si yo fuera de cristal. Yo solo le dije, no se preocupe, Marta. Sí, me dejó. Y sí, estoy viva. Ella no respondió nada. Me sirvió las tortillas, y cuando me las entregó, me apretó la mano con fuerza. Fue un gesto pequeño, pero sentí que alguien, por fin, no me miraba con pena, sino con respeto. Volví a casa con el pecho más liviano. Tal vez era posible reconstruirme. Tal vez no estaba tan rota. Esa misma tarde me propuse ordenar las cosas de Ernesto. Su ropero seguía lleno. Sus camisas colgadas, sus zapatos alineados, su loción medio vacía en el baño. Abrí los cajones y comencé a separar lo que era suyo, lo que ya no quería, lo que dolía ver, pero en medio de esa limpieza, encontré algo que no esperaba, una caja pequeña, forrada de tela azul, escondida en el fondo del ropero. Al abrirla, descubrí un montón de cartas. No eran para mí. Eran de Fabiola. Fechadas desde hace más de 2 años. Algunas con corazones dibujados, otras con fotos de viajes, selfies en hoteles, mensajes dulzones que hablaban de nuestro futuro juntos. Mi corazón se detuvo. No solo me había dejado. Me había traicionado durante años, mientras yo cocinaba, lavaba, cuidaba de él. Mientras yo le buscaba sus pastillas, lo cubría por las noches, aguantaba su mal genio. Mientras yo me envejecía a su lado creyendo que era amor, él ya tenía otra y lloré.
Claro que Lore. Pero esta vez, el llanto no era de tristeza. Era de furia. Sentí como algo dentro de mí se rompía por completo. Ya no era solo la víctima. Era una mujer burlada, engañada, pisoteada. Quemé las cartas en el patio, una por una. Las veía arder como si cada llama fuera una parte de mí que se liberaba. No me importó el olor a papel quemado, ni las cenizas volando. Solo me importaba recuperar el control. Y ese fue mi primer acto de justicia, reducir a polvo las mentiras que me destruyeron. Esa noche, escribí con más fuerza que nunca. Y tomé una decisión: iba a contar mi historia en público. No bastaba con el cuaderno escondido en el cajón. Yo quería que otras mujeres supieran que no estaban solas. Que no era su culpa envejecer. Que la traición no era vergüenza de quien la sufre, sino de quien la comete. No sabía cómo lo haría. No sabía si alguien me escucharía. Pero había algo en mi pecho que ardía más que nunca. Tal vez la llama que siempre estuvo ahí, esperando. El momento de encenderse con furia. Fui al mercado al día siguiente y compré un teléfono sencillo con cámara. Aprendí, con ayuda de una muchacha joven que vendía verduras, a grabarme. Me senté en mi sillón, puse el teléfono sobre una caja de zapatos y comencé a hablar. Sin guión. Sin maquillaje. Solo yo, con mi voz temblorosa, mis canas, mis ojos llenos de vida y dolor. Me llamo Lola, dije. Y esta es mi historia, conté todo. Desde el primer día que conocí a Ernesto, hasta la noche en que me dijo que ya no me amaba. No lloré frente a la cámara. No grité. Solo hablé con la calma de quien ya no tiene miedo de ser juzgada. Subí el vídeo a una plataforma que apenas conocía, y me fui a dormir. No esperaba nada. Pero al despertar, el teléfono no dejaba de sonar. Cientos de mensajes. Miles de vistas. Mujeres de todas partes escribiéndome que habían pasado por lo mismo. Que me entendían. Que me admiraban. Lloré, pero de otro modo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Ernesto quiso silenciarme, pero me dio una voz, y ahora, no pienso callarme. No podía creer lo que estaba pasando. Mi vídeo, grabado con un teléfono viejo y una caja de zapatos como soporte, había llegado a miles de personas. Mujeres de todas las edades dejaban comentarios, contaban sus propias historias, me agradecían por hablar de lo que casi nadie se atreve a decir. No era yo sola. Éramos muchas. Muchas que fuimos cambiadas, descartadas, traicionadas, y aún así culpadas. Como si el paso del tiempo fuera un pecado. Como si las arrugas anularan el amor que dimos. Pasé días respondiendo mensajes. Algunos me rompían el corazón. Mujeres que habían sido echadas de sus casas, que fueron llamadas viejas inútiles por los mismos hijos que habían amamantado, que vivían en asilos sin visitas, que lloraban en silencio mientras fingían que todo estaba bien. Pero otras me daban fuerza. Me decían: Doña Lola, gracias por ponerle voz a lo que yo no sabía cómo decir. Fue entonces que entendí que no era solo mi historia. Era una historia compartida. Un espejo en el que muchas se veían reflejadas. Y eso me dio un nuevo propósito: seguir contando. Seguir denunciando. No para revivir el dolor, sino para que ese dolor sirviera de semilla, para que de ahí brotara algo diferente. Abrí un pequeño canal, sin entender mucho de tecnología. Le puse Las verdades de Doña Lola. Subí el primer vídeo. Después, grabé otro. Y otro. Cada uno contando una parte de mi vida. Con cada palabra, con cada recuerdo, sentía que recuperaba algo que Ernesto me había quitado: la dignidad, la autoestima, la certeza de que aún tenía valor. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Fabiola, sí, la misma mujer por la que Ernesto me había dejado. Hola, señora Lola, decía el mensaje. He visto sus vídeos. Creo que deberíamos hablar. Sentí una mezcla de rabia, miedo, curiosidad. ¿Qué quería ahora? ¿Acaso venía a burlarse? ¿A defender su amor? ¿A acusar de mentir? Dudé por horas, pero al final, la cité en una cafetería del centro. Si había algo que aprender de esta historia, no iba a huir. Llegó puntual. Joven, guapa, con esa seguridad que da la juventud. Pero en sus ojos vi algo que no esperaba: cansancio. Culpa. Se sentó frente a mí, pidió un café, y antes de que pudiera decir nada, empezó a hablar. Yo no sabía, dijo. Cuando conocí a Ernesto, él me dijo que estaba divorciado. Que usted lo había echado de casa. Que estaba solo. La miré fijamente. No dije nada. Solo escuché. Con el tiempo, comencé a notar cosas raras. Continuó. No quería que fuéramos a su casa.
Siempre tenía excusas. Decía que vivía con un primo enfermo. Hasta que un día vi una foto suya en su celular. Usted, joven, embarazada. Me dijo que era su exmujer. Que le había hecho la vida imposible. Sentí que el mundo giraba. Despacio. Como si todas las piezas del rompecabezas empezaran a encajar, pero dolieran al hacerlo. Señora Lola, dijo Fabiola, bajando la mirada, no vengo a pedir perdón. Sé que eso no borra nada. Solo quiero que sepa que yo también fui engañada. Y que, ya no estoy con él. Esa última frase me golpeó como una tormenta inesperada. ¿Lo había dejado? Ella también. ¿Por qué? Pregunté sin poder evitarlo. Porque me gritó, respondió con la voz quebrada. Porque un día me dijo que estaba vieja. Que ya no era la misma de antes. Y entendí, que no era usted. Que era él. Que siempre fue él. Nos quedamos. En silencio. Dos mujeres que, por diferentes caminos, habían terminado en el mismo abismo. Me pregunté cuántas más habría. Cuántas más había dejado él en el camino, usando las mismas mentiras. Al despedirse, me miró con respeto. No con pena. No con arrogancia. Me dijo, gracias por hablar. Gracias por no quedarse callada, y se fue. Yo volví a casa con una sensación extraña. No podía odiarla. No después de lo que había escuchado. Me acosté esa noche sin llorar. Sin escribir. Solo mirando el techo, pensando en todas las veces que me callé por ser buena esposa. Por miedo a estar sola. Por pensar que la edad me hacía menos merecedora de amor. Ya no más. Al día siguiente, grabé un nuevo vídeo. Más directo. Más firme. Conté la conversación con Fabiola. Denuncié las mentiras de Ernesto. Dije, con todas las letras, que los años no son una carga. Que las mujeres mayores tenemos derecho a ser vistas, escuchadas, respetadas. Que la dignidad no se pierde con las canas. Ese vídeo se volvió viral y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No sé si fue el cansancio o la necesidad de cerrar heridas, pero esa noche soñé con mi madre. La vi tal como la recordaba, de pie en la cocina, con el cabello recogido, revolviendo el café en la misma taza desportillada de siempre. No me decía nada, solo me miraba. Pero en su silencio había fuerza. En sus ojos, una advertencia. Cuando desperté, el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Me levanté y caminé hasta el armario. Hacía tiempo que no abría esa parte de abajo, donde guardaba las cosas viejas, los documentos, las fotos que me hacían llorar. Pero algo dentro de mí me empujó. Necesitaba mirar hacia atrás. No por nostalgia, sino por justicia. Por mí en una vieja caja de cartón, encontré recibos, cartas, actas, documentos que guardé como pruebas de mi vida. Allí estaba el recibo del terreno que compré. El contrato de la casa, con mi firma y no la de Ernesto. Todas las cuentas de luz, agua, supermercado, firmadas por mí. Pruebas. Tantas pruebas, y sin embargo, ninguna valía nada en un mundo de papeles donde él, el hombre, era el protagonista. En el fondo de la caja, encontré una carta que nunca había enviado. La había escrito una noche, llorando, después de una de nuestras tantas peleas. Era para mí. Andesa Hogo. Y al leerla, me di cuenta de que la mujer que la escribió seguía viva. Que aún tenía fuego. Que aún tenía cosas que decir. Fui directo a la computadora. No esperé a maquillarme ni arreglarme el cabello. Encendí la cámara y hablé. Hablé con el corazón apretado y la voz temblorosa. Mostré los papeles. Conté sobre la calle. Sobre las noches en que dormía al lado de un hombre que ya no me miraba. Sobre los días en que cocinaba para una familia que fingía que yo era invisible. Hablé del miedo, de la vergüenza, de la rabia y de la esperanza. ¿Esperanza de que otras mujeres me escucharan? De que, quizás, juntas, pudiéramos hacer ruido. La respuesta fue inmediata. Comentarios, mensajes, llamadas. Incluso una periodista de un canal pequeño me buscó. Quería entrevistarme. Dijo que mi historia representaba a muchas. Que mi rostro, con arrugas y ojos firmes, podía abrir puertas a una conversación que México había evitado por demasiado tiempo, el abandono de las mujeres mayores. Las que lo dieron todo. Las que fueron descartadas. Acepté. La entrevista fue sencilla. Sentada en el banco de la plaza donde solía llevar a mis hijos a jugar, conté mi historia. Sin dramatización, sin adornos. La verdad cruda, tal cual es. Al final, la periodista me abrazó. Me dijo que su abuela había pasado por algo parecido.
Que quería agradecerme por tener el valor de hablar. Días después, el vídeo de la entrevista se hizo viral. Y con él, vino lo inesperado. Ernesto apareció en mi casa como si nada hubiera pasado. Con esa cara de víctima, diciendo que estaba arrepentido. Que Fabiola lo había dejado, que estaba solo, que se sentía perdido. Quería hablar. Quería explicar. Me expusiste al ridículo, Lola, dijo, cruzando los brazos en mi sala, como si todavía tuviera algún derecho allí. Todo el mundo me reconoce en la calle. Destruiste mi reputación. Lo miré bien. A ese hombre que un día me quitaba el aliento con una sonrisa. Ahora solo era una sombra triste de lo que alguna vez fue. Tú destruiste mi vida en silencio durante años, Ernesto, respondí. Yo solo estoy devolviendo el eco de todo lo que dejaste en mi pecho. No se lo esperaba. Traigo saliva. Intentó manipular, llamarme resentida, vengativa. Pero yo ya no era la misma. No iba a disculparme por decir la verdad. Vete, Ernesto. Ya no hay lugar para ti aquí. Ni en esta casa, ni en esta historia, y se fue. Sin dar un portazo. Sin decir adiós, cerré la puerta tras él con las manos firmes. Por primera vez, sin temblores, esa noche, publiqué otro vídeo. No sobre Ernesto, sino sobre el perdón. Sobre cómo perdonar no es olvidar. Ni reconciliarse. Es liberarse. No cargar con lo que el otro hizo. Y, sobre todo, no culparse por la cobardía ajena, y así, entre lágrimas, verdades y vídeos grabados en un rincón de mi sala, fui reconstruyendo mi historia. Una versión donde ya no era la culpable. Ni la reemplazada. Era la autora. La dueña de la narrativa, y aún había mucho por contar. Después de que Ernesto se marchó por última vez, sentí algo que no lograba identificar del todo. No era alegría, tampoco paz. Era más bien una mezcla espesa entre alivio y vacío. Como si por fin hubiera soltado una maleta que llevaba años arrastrando, pero que ahora, sin su peso, no sabía cómo caminar. Me senté en el mismo sofá donde tantas veces me quedé dormida llorando por él. Pero esa noche no lloré. Solo me quedé en silencio, escuchando cómo la casa respiraba. Diferente, al día siguiente, salí a comprar tortillas. Nada extraordinario, pero algo había cambiado. La señora de la tienda, que siempre había sido cortante, me miró con otros ojos. Me dijo, Doña Lola, la vi en el vídeo, qué valor el suyo. Y me abrazó. Así, sin más. Después, una joven, con el uniforme de una secundaria, me pidió una foto. Otra me dijo que su abuela también había sido abandonada. Que querían ver el vídeo juntas. Nunca imaginé que contar mi dolor lo convertiría en un puente, y mientras más personas me buscaban, más historias escuchaba. Mujeres de todas las edades, unas jóvenes, con miedo de terminar como yo, otras ya mayores, calladas durante décadas. Todas con la misma herida, haber sido olvidadas por quienes prometieron nunca abandonarlas. Comencé a escribir esas historias en un cuaderno viejo, con tapa azul y hojas amarillentas. Cada página, un grito que antes nadie escuchaba, pero, entre todo eso, había algo que me inquietaba, Fabiola. Esa mujer joven por quien Ernesto me había cambiado. No era odio lo que sentía. Al contrario, era una curiosidad amarga. ¿Quién era ella? ¿Por qué aceptó estar con un hombre casado, con hijos, con nietos? ¿Qué buscaba en él? ¿Amor? ¿Dinero? ¿O solo poder? Un día, sin pensarlo demasiado, tomé el colectivo hacia la zona donde sabía que vivían. Quería verla. No sabía. ¿Para qué? Tal vez para entender. Tal vez para enfrentar. Al llegar, vi el edificio, nuevo, bonito, pero frío. Sin plantas en las ventanas, sin voces infantiles. Todo parecía falso. Esperé de lejos. Y entonces la vi. Fabiola era bonita, claro, joven, cabello lacio, maquillaje suave. Pero había algo en los ojos, cansancio. ¿Tristeza? ¿O arrepentimiento? Ella bajó con bolsas pesadas. Nadie la ayudaba. Ernesto, seguidamente, no estaba. Me quedé observando. Y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Ella me reconoció. Lo supe. Se puso pálida. Bajó la cabeza y entró al edificio rápidamente. Volví a casa con el corazón a mil. Pero no de rabia. Era otra cosa. Una certeza. Extraña, tal vez ella también estuviera sola. Tal vez, ahora, Ernesto fuera solo una carga para ella. Y eso. Me dolió más de lo que pensé que dolería. Esa noche, abrí mi cuaderno azul y escribí algo nuevo. No una historia de dolor, sino un manifiesto. Soy mujer. Fui esposa. Fui madre. Fui descartada.
Pero ahora soy voz. Soy fuerza. Y ninguna edad va a callar lo que tengo para decir. Publiqué ese texto en un vídeo, sin maquillaje, con el cabello recogido, como siempre. Hablé directo a la cámara. Si tú también has sentido que tu vida ya no importa, te equivocas. Tu historia sigue. Y miles de mujeres respondieron, algunas comenzaron a mandar sus propias grabaciones. Otras me pidieron consejos. Incluso, había quien me llamaba abuela de todas. Aquello me conmovía profundamente, entonces, decidí hacer algo más grande. Un grupo de apoyo. Un círculo virtual donde mujeres pudieran compartir sin miedo, sin vergüenza, sin censura. ¿Y saben qué? En menos de una semana, ya éramos más de 300, pero no todo era luz. Ernesto presentó una demanda. Sí, alegando difamación. Dijo que lo destruí públicamente. Que perdió amigos, oportunidades. Que estaba emocionalmente devastado. Reí de nervios cuando recibí la citación. Pero luego, la verdad me golpeó, quería silenciarme otra vez. Por la justicia, por el miedo, por la burocracia. Como siempre hizo. Pero ahora yo ya no estaba sola, conté públicamente lo que estaba pasando. ¿Y saben qué pasó? Una abogada feminista, que seguía mi canal, se ofreció a defenderme. Dijo que lo hacía con gusto. Que esta era una lucha colectiva. Que mi voz era una semilla, y así, del banco de la plaza al tribunal, fui transformándome. De víctima a combatiente. De mujer traicionada, a mujer renacida, y aunque su sombra siguiera intentando borrarme, ahora sabía, mi luz ya no dependía de nadie más. Esa mañana me desperté antes del alba. No había dormido. La ansiedad me carcomía el pecho y los pensamientos me giraban en la cabeza como un carrusel desbocado. Me senté en la cama, en esa cama que tantos años compartí con un hombre que me juró amor eterno y que después me arrojó a la sombra como si fuera un objeto viejo. Miré mis manos arrugadas, esos dedos que bordaron sueños, que cocinaron esperanza, que curaron heridas de otros, pero nunca las mías. Sabía que ese día tenía que enfrentar la última humillación. Ernesto me había denunciado por difamación. Por contar a cámara mi historia. Por hablar. Sí, eso lo enfureció. Que una mujer mayor como yo, ignorada durante décadas, se atreviera a alzar la voz y a decir su nombre, su traición, su cobardía. No soportó la verdad. Mi nieta Lucía me acompañó hasta la puerta del juzgado. Me dio un beso en la frente y me apretó la mano con fuerza. Tú no hiciste nada malo, abuela. Solo contaste lo que te dolía. Tienes derecho. Entré al edificio con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que mis piernas podían doblarse en cualquier momento. Doña Lucrecia, mi abogada, me esperaba con papeles en la mano y una mirada firme que me devolvió un poco. De verdad en la sala, los sex. Ernesto, tan pulcro, tan bien vestido, tan hipócrita. Junto a él, la mujer por la que me dejó, Fabiola. 30 años más joven, labios pintados de rojo, mirada vacía. Se sentaban juntos como si fueran una pareja feliz, aunque sus gestos los traicionaban. Él la miraba con frialdad, ella no podía sostenerle la mirada. Me pregunté si ya empezaba a conocer el infierno que yo viví. La jueza pidió silencio y comenzó la audiencia. Ernesto habló primero. Se hizo la víctima. Dijo que su honor había sido manchado, que su familia estaba avergonzada, que sus socios desconfiaban de él. Lloró incluso. Tuvo la osadía de fingir lágrimas. Dijo que yo lo había arruinado emocionalmente, que mis vídeos eran parte de una venganza personal. Yo lo miraba sin pestañear. Quería que viera en mis ojos que no tenía miedo, que no me iba a doblegar otra vez. Doña Lucrecia tomó la palabra, y con voz firme explicó que lo único que yo había hecho era contar mi vida, mi experiencia, sin inventar nada, sin calumniar. Mostró los vídeos, los comentarios de miles de mujeres que se sentían identificadas. Era una historia de muchas, no una guerra personal. Cuando me tocó hablar, me puse de pie. Respire hondo. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Miré a la jueza, miré a Ernesto, miré al público que observaba en silencio. Yo no vine a vengarme. Vine a defender mi verdad, dije. Durante 40 años callé. Callé las infidelidades, los desprecios, los golpes sutiles que no dejan moretones pero sí fracturan el alma. Callé cuando me gritaba frente a nuestros hijos, cuando me decía que yo ya no era mujer, que estaba vieja, que daba lástima. Callé cuando me reemplazó por una mujer que podría ser su hija. Y ahora me acusa por hablar. Por decir la verdad. Hice una pausa. Nadie respiraba. ¿Cuántas mujeres como yo viven en silencio?
¿Cuántas fueron abandonadas después de darlo todo? Yo cociné sus comidas, cuidé sus padres, limpié sus vómitos cuando se emborrachaba, le sostuve la mano en las derrotas. Y cuando envejecí, me cambió. Como se cambia un mueble roto. ¿Eso no es violencia? Mi voz se quebró por un instante. Tomé aire, no quiero su dinero. No quiero su arrepentimiento. Solo quiero el derecho de contar lo que viví. Porque me lo gané. Porque sobreviví. Y si esta historia ayuda a una sola mujer a no sentirse sola, a no aceptar el desprecio como destino, entonces habrá valido la pena. La jueza me miró largo rato. Asintió con lentitud. Suspendió la audiencia para deliberar, y me dejaron salir por una puerta lateral. Afuera, un grupo de mujeres me esperaba. No las conocía. Tenían carteles, pañuelos, lágrimas en los ojos. Gracias, doña Lola, me dijo una joven. Usted dijo lo que mi abuela nunca pudo decir. Otra me abrazó fuerte, y me susurró al oído. Mi marido también me dejó por una más joven. Pero nadie me creyó. Usted habló por muchas de nosotras, y en ese momento supe que ganara o perdiera ese juicio, yo ya había vencido. Porque mi historia no era solo mía. Era de todas. Porque al hablar, rompí la cadena. Porque no me iban a callar nunca más. Esa noche regresé a casa. Me serví una taza de té, encendí una vela y escribí en mi libreta. Hoy me miré al espejo, y vi a una mujer que ya no tiene miedo. Esa noche, después de la audiencia, no pude dormir. No porque tuviera miedo, no porque dudara de lo que había hecho, sino porque todo mi cuerpo, toda mi alma, sentía que algo estaba cambiando dentro de mí. Era como si, por fin, hubiera abierto una puerta que llevaba años sellada. Una puerta que me habían dicho que debía mantener cerrada por el bien de la familia, por el que dirán, por no hacer escándalo. Me quedé en la cocina, con una vela encendida, escribiendo en mi cuaderno viejo. Recordaba detalles que creía olvidados, las noches en que Ernesto no regresaba a dormir, los cumpleaños que pasé sola, los días en que me humillaba delante de los hijos solo porque la sopa no tenía sal. Recordaba cómo me hacía sentir invisible. Como si yo solo fuera un mueble más de la casa, útil solo cuando él necesitaba algo, y recordé, también, cuando llegó Fabiola. Esa muchacha de sonrisa fácil, de vestido ajustado, que entró a mi casa como una amiga de su sobrino, pero que pronto empezó a aparecer todos los fines de semana. Al principio, no sospeché. Yo ya no sospechaba de nada. Había aprendido a cerrar los ojos a la traición porque pensar en ella me destrozaba. Pero una tarde, cuando entré a la cocina y los vi a los dos riendo de algo que no compartían conmigo, lo supe, no dije nada. Guardé silencio como tantas veces. Me tragué las lágrimas y seguí cocinando, pero el silencio no cura. El silencio enferma, y eso fue lo que entendí años después, cuando ya era demasiado tarde para salvar mi matrimonio, pero no para salvar mi dignidad. Al día siguiente de la audiencia, recibí una llamada. Era un periodista de una cadena importante. Habían visto el vídeo de mi declaración en redes y querían hacer una entrevista conmigo. Me temblaron las manos al sujetar el teléfono. Queremos que nos cuente su historia, doña Lola. Su voz representa a muchas mujeres, no sabía qué responder. Parte de mí quería decir que no, que ya había sido suficiente exposición, suficiente vergüenza. Pero otra parte, esa que se había despertado después de tantos años dormida, gritaba que sí. Que si ya había empezado a hablar, ahora debía hablar más fuerte. Acepté. La entrevista fue en un pequeño estudio, sencillo pero iluminado como si fuera el cielo. Me maquillaron, me peinaron, me trataron como una reina. Y cuando me senté frente a la cámara, no tuve miedo. Miré al lente como si fuera un espejo y conté mi historia. Con calma, con verdad, sin rencor, pero con toda la fuerza que me daba el dolor vivido. Después de esa entrevista, los mensajes no pararon de llegar. Cartas, correos, llamadas. Mujeres de todo México me escribían. Me contaban sus propias historias, muchas de ellas más tristes que la mía. Otras simplemente me decían, gracias. ¿Y yo? Yo me sentía menos sola. Un día, recibí un sobre sin remitente. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había una carta escrita con tinta negra y una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de Ernesto. Lola, nunca pensé que llegarías tan lejos. Me expusiste, me dejaste sin reputación. Pero también me hiciste pensar. No te pido perdón, sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas que, aunque me costó aceptarlo, tu verdad también era mi condena. Espero que encuentres paz. Y no lloré. No me quiver.
Solo sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el tiempo perdido. Alivio por no tener ya nada que esconder. Una semana después, Fabiola me buscó. Llegó a la puerta de mi casa sin avisar, con los ojos rojos y el rostro descompuesto. Doña Lola, ¿podemos hablar? La miré en silencio. Estaba a punto de decirle que se fuera, que yo no tenía nada que hablar con la mujer que destruyó mi hogar. Pero algo en su mirada me detuvo. Pasa, se sentó frente a mí, en la misma mesa donde durante años serví cenas que nadie agradecía. Bajó la cabeza y comenzó a hablar. Él me hizo lo mismo que a usted. Me manipuló, me controló, me ailó. Me gritaba si no le respondía como él quería. Me decía que yo era poca cosa, que sin él no era nadie. Y ahora me dejó. Por una más joven. Solo quería decirle, que lo siento, guardé silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí, en ese instante, que la historia se repetía. Que la verdadera culpa no era de Fabiola, ni mía. Era de un sistema que enseña a los hombres que las mujeres somos desechables. Que cuando envejecemos, dejamos de valer. Que si ya no somos jóvenes y perfectas, somos un estorbo, y también entendí que mi historia no había terminado. Que aún había más por decir, más por sanar. Que no iba a dejar que otras mujeres fueran silenciadas como yo lo fui durante tanto tiempo. Me levanté, fui al cuarto, y tomé mi cuaderno. Ese que ya tenía decenas de páginas escritas, volví con él a la mesa, lo coloqué frente a Fabiola. Y le dije, escribe tu historia. Aquí. Empieza hoy. Ella me miró, confundida. ¿Para qué? Porque hablar te libera. Y porque ya es hora de que nuestras historias no se queden en la sombra. Nunca imaginé que el dolor tuviera eco. Que uno pudiera caminar por la casa y escucharlo rebotar en las paredes, meterse bajo las puertas, colarse en los rincones como si fuera parte del aire. Desde que Fabiola vino a pedirme perdón, algo dentro de mí cambió. No porque la perdonara de inmediato, el perdón verdadero lleva tiempo, sino porque entendí que yo no era la única que había sido destruida por Ernesto. Esa noche me miré al espejo con detenimiento. Vi a una mujer con el rostro cansado, pero con una luz nueva en los ojos. Una mujer que había sido engañada, humillada, desechada, pero que aún tenía voz. Que aún podía escribir. Que aún podía mirar de frente. Me quedé ahí por minutos. Quizás horas, mirando cada arruga como una línea de batalla. Cada cana como una cicatriz ganada. A la mañana siguiente, salí a caminar. Hacía tiempo que no lo hacía. Me puse mi rebozo favorito, uno azul marino con flores bordadas que mi madre me había regalado cuando me casé. Mientras recorría las calles del barrio, muchas personas me saludaban con respeto, algunas me paraban para darme un abrazo, otras solo sonreían en silencio, como si conocieran mi historia. Y lo hacían. En esos días, el vídeo de mi entrevista se había vuelto viral. Yo, la abuela Lola, me había convertido sin querer en la voz de muchas, pero no era fama lo que buscaba. Lo que realmente me importaba era que otras mujeres mayores supieran que no están solas. Que no tienen que agachar la cabeza cuando las tratan como estorbo. Que su historia importa. Que aún pueden empezar de nuevo, esa misma tarde, al volver a casa, recibí una carta certificada. Venía del juzgado. Al abrirla, mis manos temblaron. Era una notificación. Ernesto me había denunciado por difamación. Alegaba que mis declaraciones públicas le habían causado daño moral y pérdidas financieras. Por un momento me faltó el aire. ¿Cómo podía tener tanto cinismo? Me senté en la silla de la cocina y lloré. No por miedo, sino por indignación. Porque después de todo lo que me había hecho, ahora era él quien decía sentirse víctima. Tomé el teléfono y llamé a mi abogada, la misma que me había acompañado en la audiencia. Una mujer joven, pero firme, valiente. Le conté lo sucedido, y su respuesta fue inmediata. No te preocupes, doña Lola. Esto es lo que hacen los hombres como él. Se sienten expuestos, se sienten vulnerables por primera vez, y reaccionan. Como bestias heridas. Vamos a defenderte. Y esta vez, no vas a estar sola. Su voz me dio fuerza. Y decidí que no iba a retroceder. Si Ernesto quería arrastrarme de nuevo al juzgado, ahí estaría. Pero no como antes. No con la cabeza baja ni con la voz temblorosa. Esta vez iría con toda mi verdad, con todas mis heridas al frente como medallas de guerra. Los días siguientes fueron intensos. Los medios comenzaron a hablar del nuevo proceso. Algunos me defendían, otros me cuestionaban. Pero yo ya no tenía miedo. Porque cada mensaje de apoyo, cada carta de una mujer que me decía, gracias, era una lanza contra su silencio. Porque
Él podía pagar abogados, podía levantar demandas, pero no podía apagar mi voz. Una noche, mientras releía mi cuaderno, encontré un pasaje que había escrito años atrás, en un momento de desesperación. Decía: si algún día me vuelvo invisible, que alguien lea estas palabras y sepa que existí, que amé, que fui traicionada, pero que nunca dejé de ser yo. Lloré como no lloraba en mucho tiempo. No de tristeza, sino de ternura hacia mí misma. Porque esa mujer rota que escribió esas líneas ahora era más fuerte. Porque seguía aquí, viva, escribiendo, respirando, contando. Unos días después, mi nieta, la hija de mi hijo menor, vino a visitarme. Tenía 19 años, estudiaba psicología. Me abrazó fuerte, como si no quisiera soltarme. Abuela. Estoy haciendo mi tesis sobre violencia psicológica en mujeres mayores. Quiero que me cuentes tu historia. Quiero que mi generación escuche. La miré a los ojos y vi algo que me emocionó profundamente: empatía. No compasión. No lástima. Empatía real. Genuina. Y ahí entendí que todo este proceso, todo este dolor, estaba sembrando algo. ¿Qué tal? Vez yo no vería la cosecha, pero si había plantado la semilla. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No porque ya no hubiera batallas, sino porque sentía que, por fin, no las peleaba sola. El día de la audiencia llegó como un amanecer nublado. El cielo tenía ese gris pesado que parece anunciar que algo grande va a pasar, aunque uno no sepa si será una tormenta o un milagro. Me desperté antes del alba, preparé un café cargado. Me senté frente al espejo y pein con cuidado mi cabello blanco, como si cada hebra contara una parte de mi historia. No quería parecer frágil. Quería parecer real. Viva. Me puse el mismo vestido con el que había enfrentado a Ernesto en la primera audiencia. No por cábala, sino por dignidad. Porque ese vestido azul marino había sido testigo de mi verdad, de mis lágrimas contenidas y de mi decisión de no callar más. Salí de casa con la frente en alto. En la calle, algunos vecinos me hicieron una seña de aliento. Una mujer joven me alcanzó en la esquina y me dijo: estamos contigo, doña Lola. Usted nos representa a todas. Al llegar al juzgado, la sala estaba más llena de lo que imaginaba. Había periodistas, mujeres mayores, estudiantes, incluso madres con sus hijas. Y ahí estaba él, Ernesto, con su traje caro, su sonrisa falsa, su nueva mujer a su lado, vestida como si fuera a una gala. Me miraron con desprecio, como si yo fuera una intromisión en su mundo perfecto. Pero no desvié la mirada. No esta vez. La jueza, una mujer de rostro firme y voz clara, abrió la sesión. Mi abogada expuso los hechos. Explicó que mis declaraciones no eran difamación, sino el relato real de una vida marcada por el abandono y la humillación. Que yo no buscaba dañar, sino sanar. Que cada palabra dicha en aquella entrevista había sido escrita con cicatrices, no con odio. Luego fue mi turno. Me levanté con el corazón latiendo fuerte. Respiré hondo y abondo y /inversa U00L9, señora jueza, lo único que hice fue contar mi historia. No invent nada. No insulto nadie. Solo dije la verdad que llevé por años dentro de mí, encerrada. Como si fuera culpa mía. Y si ahora eso molesta, es porque por primera vez se escuchó. Porque por primera vez alguien como yo habló en voz alta. Hubo silencio. No un silencio incómodo, sino un silencio profundo, de esos que caen como una manta sobre la sala porque todos saben que se ha dicho algo importante. Ernesto, por su parte, habló de su honor dañado, de los comentarios en redes sociales, de las miradas en la calle. Dijo que su vida había cambiado para peor por mi culpa. Pero no mencionó ni una sola vez el abandono, la traición, ni el vacío que dejó cuando se fue con otra mujer 30 años más joven. La jueza se tomó un momento antes de hablar. Y cuando lo hizo, su voz fue firme. La libertad de expresión no puede usarse como escudo para herir, pero tampoco puede censurarse cuando nace del dolor real y la experiencia vivida. Esta corte no encuentra fundamentos para considerar que hubo difamación. Esta denuncia se declara sin lugar. El alivio me recorrió el cuerpo como una corriente tibia. No por haber ganado, sino porque mi voz había sido reconocida como válida, como verdadera. A la salida, hubo aplausos. Algunas mujeres me abrazaron, otras lloraban. Una niña se acercó y me dijo: eres valiente como mi abuela. Y sentí que ese era el mayor premio. Que mi historia pudiera tocar otras vidas. Que no todo ese sufrimiento hubiera sido en vano. Esa noche, al volver a casa, escribí en mi cuaderno: hoy comprendí que nunca es tarde para hacerse escuchar. Que la dignidad
no tiene edad. Y que una verdad dicha desde el corazón tiene el poder de derribar los muros más altos. Y con esa certeza, me dormí abrazada a mi almohada, por primera vez sin sentir que me faltaba algo. Porque aunque la casa estuviera en silencio, por dentro yo brillaba con una luz nueva. Una luz que ni Ernesto, ni el desprecio, ni la soledad pudieron apagar, porque mi historia, al fin, había encontrado eco en el mundo. Y yo, doña Lola, era más fuerte de lo que jamás imaginé. Esa noche, después del juicio, mientras la ciudad dormía bajo un manto de neblina fría, me senté en la vieja mecedora que aún conservaba desde el primer día que Ernesto y yo nos mudamos juntos. El era a soledad. No esa soledad. Tranquila que una escoge, sino a la impuesta, la que te mira a los ojos y te susurra, ya nadie viene por ti. Había ganado, eso decían. El juez reconoció que la casa era mía, que los papeles firmados bajo presión y manipulación no valían. Legalmente, tenía el derecho de regresar. Pero nadie te advierte que, a veces, volver a casa no es lo mismo que volver al hogar. Porque el hogar se construye con amor, y ese amor ya no vivía allí. Recogí mis cosas del cuarto de pensión donde había estado viviendo, metí mis libros, mis mantas viejas, las pocas prendas que me quedaban, y caminé con la espalda erguida hacia la que una vez fue mi casa. Esa que limpié con mis propias manos, donde lloré por la fiebre de Mariana, donde cociné cenas para un hombre que nunca me amó de verdad. Esa que perdí sin que nadie siquiera luchara por mí. Al llegar, la fachada seguía igual, pero algo era distinto. La pintura nueva no escondía el frío. Las flores que planté ya no estaban. El portón rechinó como si me reconociera. Y cuando entré, el silencio fue ensordecedor. No había risas. No había vida. Solo paredes demasiado limpias, muebles que no reconocía y un vacío que gritaba más fuerte que cualquier voz. Gustavo ya no estaba. Después de la denuncia por violencia, había desaparecido del mapa. Algunos decían que se fue del país. Mariana, bueno, ella también se había ido. Me dejó un sobre con la llave y un billete que decía, haz lo que quieras con la casa. Yo no volveré. Ningún perdón. Ninguna explicación. Nada. Caminé por los cuartos despacio, como quien pisa las ruinas de su propio pasado. Abrí el armario y ahí seguía una sábana que cosí hace años. En el baño, el espejo ya no reflejaba a la mujer que fui. Era otra. Con arrugas más profundas. Con ojos más oscuros. Pero con el alma. Finalmente despierta, los vecinos comenzaron a comentar. Algunos me evitaban, otros me abrazaban con lástima. Pobrecita, decían. Yo sonreía. Porque no era lástima lo que quería. Era respeto. Y ese lo recuperaría. Con el tiempo, un día, una joven tocó a mi puerta. Se llamaba Julia. Me dijo que había visto mis vídeos, que su madre también había sido echada de su casa por sus propios hijos, y que no sabía con quién hablar. La invité a pasar. Le Prepare Café. La escuché. Y cuando se fue, me di cuenta de algo poderoso. Mi historia ya no era solo mía, había muchas como yo. Mujeres descartadas, silenciadas, traicionadas por quienes más amaban. Y si algo me quedaba de vida, no la usaría para lamentarme. La usaría para contar. Para advertir. Para abrazar con palabras a las que todavía lloraban en secreto, comencé a escribir un libro. No tenía pretensiones. Solo quería dejar mi verdad en papel. Cada capítulo era una herida abierta, pero también una cicatriz que mostraba que había. Xanadu. Me llamaron de una emisora local. Luego, de una fundación. Y poco a poco, mi voz, esa que un día él quiso apagar, se convirtió en eco para otras, pero no pienses que todo fue fácil. No lo fue. Aún despierto de madrugada con su nombre en los labios. Aún me sorprendo recordando el olor del café. Que le gustaba. Aún escucho el sonido de la puerta cuando salía diciendo, ya vuelvo, y no volvía. Pero aprendí a no odiarlo. Porque el odio encadena más que cualquier grillete. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo a una víctima. Veo a una mujer que tocó fondo, que fue arrastrada por el lodo del abandono, pero que emergió. Sucia, golpeada, pero viva. Con más fuerza que nunca. Y lista para ayudar a otras a levantarse también, porque la verdadera justicia no está en los tribunales. Está en no dejar que nos destruyan. Está en seguir. En respirar profundo y decir, esto no terminó. Mi historia aún tiene capítulos hermosos por venir. Y eso, querida lectora, es lo que quiero dejarte en este capítulo, aunque nadie más te espere, aunque la puerta parezca cerrada, vuelve. Vuelve por ti. Porque la casa puede estar vacía.
pero tu corazón todavía puede llenar de vida cada rincón de ella. Siempre para bien. A veces las sorpresas vienen vestidas de tormenta, y no traen regalos, sino verdades que duelen como cuchillos mal afilados. Así fue aquel día, cuando Mariana regresó, la lluvia caía con furia sobre el tejado de la casa. Era de madrugada y el mundo parecía haber sido tragado por una tristeza silenciosa. Estaba sentada en la sala, con una taza de café frío entre las manos, recordando un tiempo que ya no existía, cuando escuché el timbre sonar. Una vez. 2 veces. Trace. Me levanté con el corazón acelerado, sin saber si era la policía, algún desconocido, o solo un borracho que había confundido de dirección, pero cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, empapada. Flaca. Ojerosa. Con el cabello recogido a las prisas y la mirada baja. Mi hija. Mariana, tardé en reconocerla. No por su rostro, sino porque en sus ojos ya no quedaba aquella soberbia, aquella arrogancia que me echó de esta misma casa años atrás. Lo que vi en su expresión fue algo más difícil de digerir: culpa. Una culpa vieja, que había estado creciendo en silencio, como moho en la madera. ¿Puedo entrar?, dijo con voz temblorosa. No respondí. Solo me hice a un lado. Caminó despacio, como si cada paso le doliera. Se sentó en el sofá de siempre, donde tantas veces la arropé de niña cuando tenía fiebre. Donde me pidió que le contara cuentos. Donde lloró la primera vez que se peleó con una amiga en la escuela. Mamá, comenzó, y se le quebró la voz. Me senté frente a ella. La miré sin rencor, pero tampoco con ternura. No sabía qué quedaba entre nosotras. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, la tenía ahí, frente a mí, y no sabía si quería abrazarla o huir. Lo perdí todo, dijo. Gustavo me dejó. Me vació las cuentas. Se fugó con una mujer más joven que yo. Se llevó hasta los ahorros para la clínica donde yo iba a operarme. La ironía me golpeó como un viento helado. La mujer por la que me había traicionado, la que supuestamente la haría feliz, había hecho con ella lo mismo que ella me hizo a mí. La abandonó. La utilizó. La despreció. Quise decirle eso. Quise escupirle el dolor. Recordarle cada palabra cruel. Cada mirada indiferente. Cada gesto de desprecio. Pero no lo hice, porque aprendí que el dolor ya no se me quedaba estancado como antes. Que mi garganta no era más prisión de lágrimas, sino un canal por donde también podía salir el perdón. No vine a pedirte que me perdones, continuó ella. Sé que no lo merezco. Solo, no tengo a dónde ir. No quiero tu casa. No quiero tu dinero. Solo quería decirte que lo entiendo. Que ahora entiendo todo lo que hiciste por mí. Y lo que yo hice contigo fue imperdonable. Se quedó en silencio. Y yo también. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Afuera, la tormenta no cesaba. Los relámpagos iluminaban por segundos el rostro cansado de mi hija, y me vi reflejada en ella. Vaimes Audrey's. Mi desesperación de otros tiempos. Mi derrota. Y sentí pena. Pero no por ella. Por todas las mujeres que nos perdemos en el camino intentando agradar a otros, buscando amor donde solo hay vacío. Me levanté. Caminé a la cocina. Caliente agua. Prepare 2 cafés. Volví y le tendí uno. No le dije que podía quedarse. No le dije que la perdonaba. Pero ella entendió que ese café era el primer puente que construíamos entre 2 islas distantes. Esa noche no dormí. Me quedé observando cómo dormía en el sofá, como cuando era niña. Y en el fondo, supe que la herida no cerraría del todo, pero al menos, ya no sangraba. Los días siguientes fueron extraños. Compartíamos espacios pero no palabras. Ella limpiaba, cocinaba, salía temprano y volvía tarde. Como si quisiera redimirse con acciones. Yo la dejaba. Ya no era mi deber educarla. Era su tarea enfrentarse con lo que había sembrado. Un día me dejó una carta sobre la mesa. Decía que se iba. Que se iría al sur, a trabajar en un centro para mujeres maltratadas. Que necesitaba empezar de cero. Y que gracias a mi silencio había entendido el valor del arrepentimiento. Lloré. No porque se fuera, sino porque al fin me había escuchado sin que yo dijera nada. Esa tarde, salí al jardín. Planté una nueva flor. Una que me regalaron en la iglesia. La llamaban Flor de la Esperanza, y por primera vez en años, sentí que algo dentro de mí florecía también. Nunca imaginé que el final de esta historia no sería una tragedia, sino un lento renacer. No con flores, ni música alegre, ni una familia feliz rodeándome. No, mi final no fue de película. Fue de esos que apenas susurran, que llegan como
La brisa después de una tormenta, cargados de escombros, pero también de esperanza. Durante años viví atrapada en una idea equivocada del amor. Pensé que amar era soportar. Pensé que callar era sabio. Pensé que sacrificarme era mi destino. Como mujer, como madre, como esposa. Y lo peor, creí que si no me necesitaban, entonces no valía nada, pero no. Hoy lo entiendo. No era amor. Era dependencia. Era miedo a quedarme sola. Era la voz rota de una niña que nunca tuvo consuelo, que aprendió a abrazar migajas creyendo que eran banquetes. Y Gustavo, él solo fue el último eslabón de una cadena que me tuvo prisionera toda la vida. Después de que Mariana se fue, me quedé sola en la casa. Una casa vacía, sí, pero también llena de mí. De mis pasos. De mis rezos. De mis silencios. Volver a ocuparla fue como caminar sobre un campo minado. Cada rincón tenía una herida. Cada objeto era un recuerdo. Pero no huí. No esta vez. Me obliga a quedarme. A mirar la ausencia a los ojos. A recoger pedazo por pedazo lo que quedaba. De mí pasaron los días. Las semanas. Y la tristeza comenzó a tomar otra forma. Ya no era una sombra que me seguía. Era una herida que empezaba a cerrar. Me descubrí fuerte. Me descubrí entera. Comencé a hablar con otras mujeres. Vecinas. Viejas amigas, incluso desconocidas en la iglesia. Y ahí comprendí que mi historia no era única. Que muchas habían sido cambiadas, despreciadas, silenciadas. Que muchas habían sido culpadas por lo que nunca hicieron. Fue entonces cuando decidí escribir. Empecé con pocas líneas en un cuaderno viejo. Después me animé a más. Cada noche. Antes de dormir, escribía lo que había callado toda mi vida. No para publicar. No para vengarme. Solo para no olvidar. Para que mis manos dejaran de temblar. Para que mi voz volviera a ser mía. Un día, Mariana llamó. Su voz sonaba distinta. Quebrada. Dijo que Gustavo la había dejado por otra, aún más joven. Que la había dejado con deudas, sola, sin casa. Que ahora entendía lo que era ser usada. No me alegré. No le dije, te lo dije. Solo escuché. En silencio. Como tantas veces antes, mamá, perdóname, susurró, y ahí lloramos. Las dos. Por todo lo que no dijimos. Por todo lo que nos rompió. Por lo que fuimos. Y por lo que aún podíamos ser. No volvió a vivir conmigo. Pero nos visitamos. Cocinamos juntas de vez en cuando. Ella me abraza más fuerte ahora. Y yo, la abrazo sin rencor hoy. Al mirar por la ventana, ya no veo una vida rota. Veo una vida vivida. Llena de golpes, sí. Pero también llena de fuego. Fui cambiada, despreciada, usada. Pero también fui valiente, luchadora, incansable. Me miro al espejo. Veo las arrugas, el cabello blanco, las manos cansadas. Pero también veo algo que nunca antes había visto, dignidad. Esa que no se quiebra. Esa que no necesita aplausos. Esa que se levanta sola, día tras día, y sigue amando, aunque le hayan roto el corazón. Y si tú, mujer, estás leyendo esto, que te sirva de testimonio. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para mirar hacia atrás sin miedo. Nunca es tarde para decir, merezco más, porque no importa quién te haya cambiado. Lo que importa es que tú no te hayas perdido.